Me da muchísimo gusto que se den la oportunidad una vez más de escuchar una píldora. Hoy es jueves, toca píldora. Y antes que nada quiero agradecer y quiero saludar a tanta gente que me hace el favor de escribirme. Y también estoy muy contento, gracias a Dios, el viaje que se lanzó. Gracias a Dios, mucha gente quiere viajar y qué alegría que me dé la oportunidad de acompañarlos. Yo le agradezco muchísimo. Y bueno, eso es una nueva experiencia para mí, eso a mí como sacerdote me ayuda en mi crecimiento personal. Siempre ir a esos lugares importantísimos para el cristianismo es un signo de esperanza y con mucho gusto lo vamos a hacer y le agradezco a todas las personas que se dieron la oportunidad de viajar conmigo en las fechas que yo voy a ir. De todo corazón les agradezco. Y para toda esa gente que por algún motivo no pudo o que no alcanzó lugares, pues Dios mediante vamos a grabar algunas cosas y ya después se las vamos a transmitir para que ustedes sepan cómo estuvo nuestro viaje, qué es lo que pasó y puedan conocer lugares santos, por lo menos por este medio, por la televisión. Pues un saludo, gracias a todos ustedes, de todo corazón. Ya hoy es jueves, ya el día de mañana estaremos celebrando a San Juditas Tadeo, mañana viernes. Y bueno, ya vienen días posteriores en donde vamos a recordar a todos nuestros fieles difuntos. Ya estamos iniciando de acuerdo a la tradición de nuestro pueblo, México. México es un país que tiene mucha riqueza, mucha cultura, mucha tradición. Las creencias, las costumbres, muchos es que a partir del 28 de octubre al 2 de noviembre, pues nuestro pueblo está celebrando a nuestros fieles difuntos en diferentes facetas. Son costumbres, son creencias que un día es para los que los matan, otros días para los que se ahogan, otro día para los niños, otro día para los adultos. Al fin de cuentas son creencias, ¿sí? Y se respetan. Se respeta porque es parte de nuestra cultura. México es un país que tiene mucha cultura y si usted es mexicano o si usted me ve de otro país, quiero decirle que México es un país totalmente rico en cultura y una parte de la cultura, de la creencia es nuestros fieles difuntos. Es por eso que ya al celebrar próximamente nuestros fieles difuntos, sobre eso quiero hablar el día de hoy, sobre nuestros fieles difuntos. La píldora de hoy es referida a ellos, tomando dos temas que me han hecho o que me han escrito en el WhatsApp del canal. Me preguntaban, Padre Toño, ¿qué es mejor? ¿Cremar o sepultar? ¿Qué es mejor? Y si la iglesia prohíbe la cremación o no la prohíbe, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y voy a tratar de dar respuesta a eso en esta píldora. Recuerden que todo lo que yo les diga aquí no es lo que a mí se me ocurra, no es lo que yo piense. Se trata aquí de profundizar en el pensamiento de la iglesia. Y es por eso que yo en algunos momentos cito, puede ser el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la doctrina oficial de la Iglesia, o también puedo citar el Código de Derecho Canónico, que son las normas, las reglas y también las sanciones de la Iglesia Católica. Así es que lo que yo aquí expreso no me lo saco de la manga, no es lo que yo pienso o lo que a mí se me antoje decir. No, cito el Catecismo o cito el Código de Derecho. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Le agradezco que se tome este tiempo para hablar sobre nuestros fieles difuntos. Píldora de memoria, unas nuevas cápsulas de conocimiento general. Temas de sumo interés. Para conocer nuestra fe. De la mano de Jesús y María. Abre tu corazón al conocimiento de fe católica. Píldoras de memoria con el Padre José Antonio Román Baenz. Síguelo en las redes sociales como Padre Romani. Bienvenidos, iniciamos. Primero que nada, ante la pregunta que me hacían algunos, ¿qué es mejor? ¿Sepultar o cremar? Para eso hay que entender estos dos conceptos. Hay que entenderlos desde un principio. ¿Qué es la cremación? La cremación, primero, es la destrucción violenta del cadáver humano por medio del fuego o de un gran calor en un horno crematorio. Eso es la cremación. Repito, es la destrucción violenta del cadáver humano. Una persona que muere
con el paso del tiempo, su cuerpo, sus huesos se van a convertir en ceniza. Pero si una persona que muere es cremada, entonces esa destrucción a la cual se va a llegar al final, que va a ser ceniza, porque lo que le van a entregar son cenizas, pero va a ser la destrucción violenta. ¿Por qué? Porque no va a ser con el tiempo, no va a ser durante 7 o 10 o 15 años, sino va a ser en 1 o 2 horas, lo que dure el proceso de cremación. Entonces, eso es la cremación, ¿sí? ¿Y qué es sepultar? Pues ya sabemos, es dirigir el cuerpo de alguien que ya murió, el cadáver, así llamado correctamente cadáver, a un espacio de la tierra, allí a un espacio de la tierra, y allí va a permanecer durante varios años, hasta que nuevamente ese cuerpo regrese a cenizas. Entonces tenemos estas dos cosas. Uno es la cremación y dos es el sepultar. ¿Qué es lo correcto o qué es lo mejor? ¿La iglesia prohíbe alguna cosa o prohíbe otra? ¿O con los dos está de acuerdo? Tratamos de dar respuesta aquí. Bueno, primero que nada les tengo que decir que como tal, la cremación no es buena ni mala. La cremación como tal no es buena ni mala, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso puede ser utilizada la cremación en una necesidad, como por ejemplo la que acabamos de pasar o estamos pasando. La pandemia vino a surgir un virus que era un virus muy peligroso, es un virus muy peligroso, y que ese virus era muy contagiable, muy contagioso muy fácilmente. Entonces personas que desgraciadamente murieron por esta enfermedad, por este virus del COVID, pues lo más recomendable, y así también las autoridades sanitarias, los médicos decían que lo más recomendable era que su cuerpo se cremara. ¿Por qué? Porque si se exponía para que lo velaran, corría el gran riesgo de que se suscitara un contagio de mucha gente. Y entonces por salud y por bienestar global, era mejor que esa persona que había muerto se cremara. Por eso la iglesia no es que prohíba la cremación, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy presente. La iglesia como tal no prohíbe la cremación, porque a veces es necesaria, como en estos momentos, como una pandemia o también como una peste, ¿sí? Cuando el cuerpo del difunto puede ser un motivo de infección, que se exponga a la velación y allí pueda ser un motivo de infección, lo más recomendable entonces es que esa persona sea cremada, ¿sí? Acuérdese usted que la cremación no está prohibida como tal por parte de la iglesia. Entonces, la razón, óigalo bien, la razón por la cual la iglesia, aunque no se opone a la cremación, la iglesia no se opone a la cremación, pero la iglesia recomienda más sepultar a un cuerpo. La razón, aquí vamos ya a la parte teológica. La razón no es tanto por el dogma de la resurrección, porque muchos pueden preguntar, a ver, ¿cómo va a resucitar una persona que su cuerpo lo hicieron ceniza muy rápido? No, la razón no es por la resurrección, ¿sí? La iglesia no se opone a la cremación, no porque esté en contra del dogma de la resurrección, no es por eso, no. Hay que entenderlo muy bien, porque la resurrección como dogma que creemos, acuérdese que así lo afirmamos en el credo. Cada vez que usted reza el credo, decimos, creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. La cremación no se opone al dogma de la resurrección. Óigalo, escúchelo. La resurrección de los cuerpos no se hace más difícil por una persona que haya sido cremada. No se hace más difícil. ¿Por qué? Porque Dios, a partir de una minúscula célula del cuerpo humano, ¿sí?, sea contenido en una ceniza orgánica o sea contenido en el resultado de la corrupción orgánica, con el paso de los años,
Dios a partir, escúchelo bien, a partir de una pequeña ceniza, una minúscula célula de la ceniza, Dios puede reconstruir el cuerpo por entero. Entonces, el hecho de que una persona sea cremada, no podemos decir, esa persona no va a resucitar. Eso es una gran mentira. Eso no es así. No porque alguien sea cremado, no va a resucitar. No, mentira. Acabo de decir, porque Dios puede nuevamente reconstruir el cuerpo entero a partir de una célula del cuerpo humano, aunque esté contenido en una ceniza. Dios lo puede hacer. Y fíjese que, hablando un poquito de historia, hasta el día 5 de julio de 1963, no tiene mucho, la disciplina canónica, la iglesia, es decir, la norma de la Iglesia Católica decía lo siguiente: era muy severa en lo tocante a la cremación de los cuerpos de los fieles fallecidos. Es decir, hasta el año de 1963 hacia atrás, la iglesia todavía era como, las normas de la iglesia eran muy fuertes para aquella persona que fuera cremada. ¿Por qué? Porque a las personas que se cremaban antes del 63 se les negaba las exequias. ¿Qué son las exequias? Bueno, las exequias son un rito litúrgico que se hace a una persona que ya murió. O también se le negaba la recomendación del alma, y también se le negaba la celebración de la misa, del cuerpo presente, del 7º o del 30º día. Es decir, anteriormente o antes del año de 1963, una persona que moría, su familiar, y si hay personas que me escuchan antes del 63 me va a dar la razón, su familia mandaba hacer una misa al 7º día que había muerto o al 30º día, es decir, a los 13 días de que había muerto. Pero si esa persona que había muerto había sido cremada, se le negaba la misa. Estoy hablando antes del año de 1963, ¿sí? Repito, antes del año de 1963, la iglesia tenía normas muy fuertes y muy tajantes para aquellas personas que eran cremadas. Escúchelo, como cuáles, le repito, la negación de la celebración de la misa posterior a su muerte, o también las exequias o la recomendación de su alma. No se le daba, ¿sí? Pero si la iglesia condenaba anteriormente, antes de 1963, si la iglesia condenaba la cremación, no era porque se oponía al dogma de la resurrección, no es por eso. Era por una antiquísima tradición que se remota a los propios orígenes de la humanidad, en que se radicaba en los justos sentimientos una reverencia, es decir, un respeto a un cuerpo humano que había sido elevado en gracia, porque por el sacramento del bautismo había sido convertido en templo del Espíritu Santo. A ver, usted se acuerda, una persona que es bautizada, su cuerpo, lo que usted está viendo, mi mano, mi cabeza, mi cuerpo, se convierte en templo del Espíritu Santo. Entonces la iglesia pensaba, si es templo del Espíritu Santo, merece respeto, ¿sí? Merece reverencia. Y entonces es por eso que la iglesia antes del año 63 no permitía y prohibía la cremación por respeto al cuerpo, ¿sí? Pero fíjese que en el año de 1962 hubo algo que se llama el Concilio Vaticano II. ¿Qué es un concilio? Rápidamente, ¿qué es un concilio? Es una reunión de los obispos del mundo con el Papa para tratar algunos puntos de urgencia. Y uno de los puntos que se trataron justamente fue los cuerpos de las personas que ya habían muerto o que morían. Y entonces, a partir de ese concilio que duró del año de 1962 a 1965, se tocó ese punto.
Y entonces la iglesia cambió su postura, ¿sí? Cambió su postura. Ya no, a partir del Concilio Vaticano II, la iglesia ya no prohíbe la misa, las exequias o la oración de una persona que ya ha muerto, aunque esté en ceniza, ya no lo prohíbe. Y entonces aquí voy a citar el Código de Derecho Canónico. Escúchelo. El Código de Derecho Canónico en el canon 1176, en la fracción tercera, dice lo siguiente. La Iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Sin embargo, no prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Código de Derecho Canónico, canon 1176, fracción tercera. Aquí entonces está diciendo que la iglesia no prohíbe como tal la cremación, pero recomienda que el cuerpo de una persona que ya murió no se pierda la costumbre piadosa de sepultar el cadáver completo, ¿sí? Entonces, pero también está diciendo, a no ser que haya sido elegido por razones contrarias a la doctrina cristiana. Si alguien quiere cremarse por una razón contraria, entonces contraria a la fe de la iglesia, entonces sí se le prohíbe. Bien, entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que se creman? Ya acabamos de decir que no está prohibido, que la iglesia no lo niega, no les niega los servicios, y un sacerdote no le puede negar tampoco el servicio de una misa, no le puede negar el servicio de unas exequias, aunque esté en cenizas, aunque su difunto ya haya sido cremado, no se lo puede negar. Pero, ¿qué pasa con las cenizas? Porque ese es un problema que hoy tenemos global. ¿Qué pasa con las cenizas del difunto cuando ha sido cremado? La iglesia dice que deben ser guardadas con respeto, ¿sí? Así como las cenizas también de una persona que ya hace 15 o 20 años murió y se sepultó y con el tiempo su cuerpo se corrompió y entonces su cuerpo volvió a la ceniza. Esas cenizas deben ser guardadas en una urna y dice la iglesia, deben ser puestas en un lugar digno de veneración. ¿Qué es un lugar digno de veneración? ¿Cuáles son los lugares dignos de veneración? Las iglesias, que tienen nichos para las cenizas, o asimismo también hay panteones propios en donde hay áreas, hay secciones para las cenizas. Pero, escúchelo, no se pueden tener cenizas en casa, y ese es el problema que más tenemos hoy en día. No se pueden tener cenizas en casa. ¿Por qué razón? Porque acabo de decir hace un momento como un argumento teológico que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Con el paso de los años o en la cremación, con el fuego rápidamente se deshace a las cenizas, deben estar en un lugar digno de respeto y de veneración, como puede ser una iglesia. ¿Por qué? Porque usted, si las tiene en su casa, seguramente usted en su casa se emborracha, seguramente usted en su casa dice malas palabras, o en su casa hay pleitos, y su casa no es un lugar digno de respeto o de veneración. Ojalá lo sea, pero le aseguro que no lo es. Y entonces esas personas que han sido cremadas deben de estar en un lugar digno de respeto y veneración. Así es que si alguna persona me está viendo en este momento y tiene sus cenizas en su casa, yo quiero invitarle a que le dé un lugar digno a su familiar ya difunto para que allí pueda estar. La razón teológica ya se la dije. No casas entonces, ¿sí? Allí entonces donde usted ponga sus cenizas, puede usted ir a rezar, allí le puede llevar flores, pero debe ser un lugar digno de respeto. Porque también no es lo mismo una iglesia, en donde la iglesia normalmente uno va y reza, a una casa.
no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Pero entonces alguna persona está entendiendo esto que estoy diciendo y dice, bueno, entonces la iglesia dice que lo más recomendable es sepultar a los fieles difuntos. Así es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque usted se acuerda que una de las obras de misericordia justamente es esa, enterrar a los difuntos. Y a eso se dedicaron innumerables cofradías piadosas durante muchos siglos, a sepultar a difuntos, y así la fe se predominó sobre todo en la sociedad occidental. Lo más importante pues que sea que usted sepulte a su difunto a la tierra, que es lo más recomendable, o bien que lo creme, que no prohíbe la iglesia cremarlo, pero siempre rezar por las almas de los fallecidos, de los que ya son difuntos. Rezar por las benditas ánimas del purgatorio. Durante estos días, en donde mucha gente va a los panteones y le lleva flores a sus difuntos y le prende una veladora, es lo más recomendable. ¿Por qué prender veladoras a los santos o por qué prender veladoras a los difuntos? Esa píldora ya la di y está en el canal de YouTube. Búsquela allí. ¿Por qué prender veladoras a los santos y por qué prender veladoras a los difuntos? Ese es otro tema y ya lo di. Entonces, en estos días en los que mucha gente va a los panteones, no nada más vaya a adornar su tumba, porque mucha gente eso es lo único que hace. Le pones flores y está bien, está muy bien, porque allí reposan los restos de tu familiar que ya murió y que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero mucha gente olvida lo más importante, rezar. Muchos le llevan música y yo veo que los panteones están llenos de músicos y van mariachis y están cantando. Y está bien, yo no digo que esté mal. Si a su familiar difunto le gustaba una canción y usted quiere recordarla con esa canción, está muy bien, adelante, hágalo. Pero no se le olvide rezar, porque muchos nada más están allí, están tomando, están ahí poniendo flores, están cantando, pero no rezan. Ni siquiera un Padre Nuestro o un Ave María. O el sacerdote ese día va a celebrar misa al panteón y muchos no se acercan a la misa. Eso es una verdad, porque aquí, por ejemplo, yo el día 2 de noviembre voy a celebrar misa en los panteones y se acerca muy poca gente. Cada quien está ahí con su difunto y le están cantando y le están poniendo flores, pero no rezan. Y lo más importante es rezar. Así es que cuando usted vaya al panteón el día 2 de noviembre o 1 de noviembre, allí rece. Y si está en el horario de la misa en el que el sacerdote va a celebrar la misa en el panteón, usted vaya. Y si por alguna razón el sacerdote no va al panteón ese día y la misa la hace en su parroquia, usted vaya a pedir por su difunto. Recuerde, rezar por las almas de los difuntos es una obra buena. ¿Por qué los católicos rezamos por los difuntos? Porque está en la Biblia. Ahí busque usted, segundo de Macabeos, cuando Judas Macabeo manda hacer un sacrificio por todos los que habían muerto en la batalla, y dice, juntó y mandó hacer un sacrificio a Jerusalén para que los difuntos le fueran perdonados sus pecados. Está en la Biblia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nuestra Biblia católica sí tiene ese libro de segunda de los Macabeos, Biblia católica. Y la Biblia protestante no lo tiene. Entonces, como su Biblia de ellos es una Biblia mocha, no tiene ese libro, pues ellos no rezan por sus difuntos. No rezan. Y simple y sencillamente van y los entierran y punto, se acabó. En cambio, el católico reza o debe de rezar y debe de tener respeto por nuestros familiares ya fallecidos. Entonces, no se lo olvide. ¿Por qué? Porque si usted reza, ahí le van, si usted reza por los difuntos, Dios nos dispensará abundantes gracias durante la vida y cortará nuestro tiempo del purgatorio después de la muerte. Entonces, cuando usted muera, seguramente va a ir al purgatorio, a menos que sea muy malo, pues se va a ir al infierno. Si fue muy bueno, pero muy bueno, pues se va a ir al cielo.
Pero casi estoy seguro que todos nos vamos a ir al purgatorio. A menos que usted sea muy malo, pues al infierno. Bueno, si usted reza por los difuntos mientras usted tenga vida, el tiempo que usted tenga que pasar en el purgatorio va a ser más corto. Porque estoy diciendo, enterrar a los muertos y rezar por los muertos es una obra de misericordia. Y las obras de misericordia pueden cortar el tiempo que tengamos que pasar en el purgatorio. Así es que lo invito a que lo haga durante este tiempo de nuestros fieles difuntos. Y fíjese, otra cosa por la cual la iglesia recomienda más sepultar a nuestros difuntos y no cremarlos, es porque gracias a sepultar algunas personas sus cuerpos son incorruptos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Algunas personas que han muerto, sobre todo santos, después de 40 años sus cuerpos los sacan de allí donde fueron enterrados, fueron sepultados, y se dan cuenta de que siguen iguales. Son incorruptos, es decir, con el tiempo no se corrompen. Y entonces, gracias a eso, a poder sepultar a una persona, tenemos los cuerpos incorruptos de algunos santos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como San Juan María Vianney, que es el patrono de los párrocos, como San Vicente de Paúl, como San Juan Bosco, como el Beato Pío IX. El Beato Pío IX es uno de los papas que más ha durado, estuvo 31 años como papa, como San Juan XXIII, que fue el papa que fue el que inició el Concilio Vaticano II, esta reforma de la cual he hablado, San Juan XXIII, entre otros santos. Entonces, gracias a que se sepultaron y no se cremaron, tenemos cuerpos incorruptos, imagínense. Y los cuerpos incorruptos es de allí de donde se toman las reliquias. Una reliquia es una parte de un cuerpo de una persona que ya murió y que es considerada santa. De ahí es una reliquia de primer grado, segundo grado o tercer grado. Otro tema, si usted quiere saber más sobre las reliquias, tengo ahí otra píldora sobre las reliquias, búsquela y véala. Todo está ahí en el canal. Hay mucha información ahí en el canal ya. Entonces, gracias a que ese cuerpo no se cremó, pero sí se sepultó, con el paso de los años, tenemos los cuerpos incorruptos. Y así es, así es. Entonces, y de ahí tenemos las reliquias de los cuerpos incorruptos. Así es que, pues, concretando o haciendo un resumen, la iglesia no prohíbe y no condena la cremación. Antes de 1963 sí lo era. A partir del día de hoy, a partir del Concilio Vaticano II, ya no lo prohíbe. La iglesia lo acepta, pero recomienda que lo que más se haga sea el sepultar a nuestros difuntos. Si por alguna razón se tiene que cremar, pues adelante, la iglesia no lo prohíbe, pero lo más recomendable es sepultarlos. Y sobre todo, rezar por nuestros fieles difuntos, por las ánimas del purgatorio y por aquellas personas que ya se nos han adelantado. Así es que, pues en este tiempo, quiero invitarle a usted a que lo haga, a que rece. Y también aquí aprovecho para decirles que en el WhatsApp del canal, a partir ya del día de hoy, voy a estar recibiendo, si usted quiere que yo rece por su difunto en alguna misa que yo voy a celebrar el 1 de noviembre o el 2 de noviembre, mándeme el nombre de su difunto. Mándemelo al canal del WhatsApp, ya usted lo sabe, 756-108-2309. Allí escríbamelo y con mucho gusto lo menciono o pido por ellos el 1 y el 2 de noviembre. Pero lo más recomendable es que usted vaya a misa, a su parroquia o donde usted esté, y allí pida por su familiar. Lo más recomendable. Si por alguna razón usted no puede, pues mándeme su nombre y yo lo voy a mencionar. Luego me preguntan, padre, ¿cuánto es por la intención? No es nada, entiéndalo, lo he repetido varias veces. Cuando yo pido por alguien en las misas, yo no les cobro ni un solo peso. Lo hago porque es mi deber como sacerdote rezar por las intenciones de ustedes.
Hay gente de buen corazón que luego me dice, padre, muchas gracias, quisiera darle algo. Bueno, lo que usted quiera, ¿sí? Pero yo no cobro ni un peso. Escúchelo, no es negocio, lo hago porque es deber mío como sacerdote rezar por las intenciones del pueblo. Entonces, mándeme sus nombres y con gusto lo voy a hacer. Y bueno, pedirle que vaya usted con sus difuntos y que lo haga, rece, que le tenga el respeto que se merece. Y bueno, muchísimas gracias de todo corazón por tomarse este tiempo. Ayúdeme a compartir, por favor, dele me gusta a este video, compártalo con sus familiares, con sus grupos, con alguien que lo necesite y que necesite escuchar esta información. Envíelo, dele me gusta por favor. Y bueno, agradezco muchísimo a la gente que ve continuamente estos videos, que se toma el tiempo. También quiero pedirle que si usted está inscrito aquí en YouTube, también escríbase en Facebook. Dele me gusta por favor a la página del Facebook, porque a veces hay cosas que transmito en Facebook y no transmito en YouTube. Entonces, si usted está en los dos inscritos, va a poder ver todo. En Facebook también búsqueme como Padre Romani, ahí está la página, dele me gusta, suscríbase para que también usted pueda ver ahí todo el contenido. Y bueno, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, vivamos estos días de nuestros fieles difuntos con mucho ánimo, con mucha esperanza en la resurrección y sobre todo con mucho respeto. Quiero decirles también que Dios mediante el día 2 de noviembre, para que estén muy atentos, el 2 de noviembre por la tarde vamos a compartir un poquito de lo que vive nuestro pueblo de Acatlán sobre las tradiciones aquí a los difuntos. Este pueblo de Acatlán es un pueblo muy fervoroso, es un pueblo muy creyente, también tiene muchas tradiciones, muchas costumbres, y yo quisiera que muchos de ustedes que están en otras partes conocieran a través del canal lo que aquí en Acatlán se hace. Entonces el día 2 de noviembre por la tarde esté al pendiente para que usted vea este acontecimiento que vamos a compartir con ustedes. Y también aprovecho para decirle a mucha gente también que me escribe en el WhatsApp cuándo voy a lanzar el próximo proyecto social. Así como lanzamos un proyecto de bendición mochila y muchos de ustedes ayudaron, gracias a toda la gente que ayudó, e hicimos muy felices a muchos niños y muchos niños sonrieron y estaban muy agradecidos y nos abrazaron y todo. Ahora vamos a ver algunas personas de edad avanzada y también algunos niños. ¿Cuándo lo voy a lanzar? Más o menos como el 15 de noviembre en adelante. Espérenme un poquito, pero ya lo tenemos en mente, ¿sí? Entonces, ya cuando lancemos el proyecto, usted se va a enterar de qué se trata. Y si usted quiere sumarse a este proyecto de bendición, adelante. Pues los dejo, bendiciones, gracias, suscríbase, dele me gusta y compártalo. Bendiciones, hasta la próxima.